La sangre sobre un piso de linóleo barato es imposible de limpiar si se seca. Clara lo sabía muy bien. También sabía que el Dr. Arthur Hemlock tenía un temperamento violento e impredecible. Lo que Clara no sabía era que el hombre que sangraba en la cama 4 no era simplemente otra víctima de bala de una noche cualquiera. Cuando la mano de Hemlock se cerró alrededor de la cola de caballo de Clara, tirando su cabeza hacia atrás frente a una sala de trauma llena de gente, el hombre moribundo que observaba la escena no gritó ni protestó. Simplemente memorizó el nombre del doctor. Las luces fluorescentes zumbaban con un murmullo constante, un sonido que Clara había dejado de escuchar horas atrás. Era martes, las 2:14 de la madrugada. Los martes en el Hospital St. Jude's Memorial se suponía que debían ser tranquilos. Nunca lo eran. El aire de la sala de trauma estaba cargado, con ese olor espeso a lejía industrial, café recalentado y el filo metálico de la sangre fresca. Clara apoyaba su peso sobre los talones, con los arcos de los pies gritando de dolor dentro de los rígidos zuecos que usaba. Tenía 26 años, pero sus ojos cargaban el agotamiento hueco de alguien 10 años mayor. Se quitó un par de guantes de látex, los lanzó al contenedor de material biológico y se puso unos nuevos de inmediato. Tenía las manos en carne viva, lavadas demasiadas veces con jabón antibacterial. No se quejaba. Quejarse en St. Jude's era la manera más rápida de perder turnos, y Clara llevaba 3 semanas de retraso con la renta. Al otro lado de la sala, el Dr. Arthur Hemlock revisaba un expediente. Hemlock era el jefe de cirugía de trauma. También era un tirano, brillante, quirúrgicamente impecable, y por completo desprovisto de decencia humana básica. Llevaba la bata quirúrgica como si fuera un traje a la medida, con el cabello plateado peinado hacia atrás a pesar de la hora. Hemlock no veía pacientes. Veía fallas mecánicas que requerían su intervención divina. Y a las enfermeras ni siquiera las veía como personas. Para él eran simples extensiones orgánicas del equipo del hospital, hechas para traer, cargar y quedarse calladas. Jenkins, ladró Hemlock sin levantar la vista del portapapeles. Clara se puso rígida. Sí, doctor. Si ya terminaste de quedarte ahí parada como perchero decorativo, la cama 2 necesita una vía central. Trata de no arruinar el campo estéril esta vez. Clara tragó el ardor caliente de la humillación. No había arruinado un campo estéril en 2 años, pero Hemlock nunca dejaba pasar la oportunidad de recordarle un error del pasado. Antes de que pudiera darse la vuelta, las pesadas puertas dobles de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe. No se balancearon, se estrellaron contra las paredes con un estruendo violento que hizo saltar a la mitad de las enfermeras. El caos entró a la sala. 3 hombres con trajes oscuros y costosos, manchados de humedad oscura, arrastraban una camilla. No había paramédicos, no había aviso previo por radio, solo esos hombres con la mirada desesperada y un cuerpo sobre la camilla. Necesito un doctor ahora. Rugió el más grande de los hombres, llevando instintivamente la mano hacia el bulto bajo su chaqueta. Los guardias de seguridad, que normalmente intervenían de inmediato ante llegadas sin previo aviso, solo miraron los trajes, la postura, y esa innegable aura de violencia organizada, y retrocedieron. Clara no retrocedió. No fue valentía. Fue memoria muscular. Tomó un carro de paro y lo empujó hacia la camilla que se acercaba. Señor, necesita retroceder, dijo Clara, con la voz firme aunque el corazón le golpeaba el pecho. El hombre grande la empujó, no lo suficientemente fuerte como para tirarla al suelo, pero sí lo bastante como para hacerla tropezar contra una bandeja de instrumentos. Arréglenlo. Gruñó el hombre. Hemlock se acercó con paso pesado, visiblemente irritado por el escándalo. Detestaba el drama fuera de programa. Quite las manos de mi personal, dijo Hemlock con frialdad, acercándose a la camilla. Y salga de la sala de trauma antes de que lo arreste. El hombre grande dio un paso hacia el doctor, pero una voz desde la camilla lo detuvo. Leo. Retrocede. La voz era grave, áspera como vidrio molido, y completamente libre de pánico. Clara se inclinó para ver al paciente. Roman Moretti se estaba desangrando. Su camisa blanca estaba empapada de carmesí, la tela pegada a un pecho fuertemente musculado. 2 heridas de bala, una alta, en el hombro, y otra más baja, peligrosamente cerca del hígado.
Su piel estaba gris, cubierta por una fina capa de sudor frío. Según toda lógica médica, debería haber estado inconsciente o gritando de dolor. En cambio, sus ojos oscuros estaban abiertos, lúcidos, y clavados en Hemlock. «Estoy pagando por un doctor», dijo Roman con voz entrecortada, la mandíbula tensa. «No por un policía de tránsito. Arréglenlo». La mandíbula de Hemlock se tensó. Odiaba que le dieran órdenes. Pero incluso Hemlock reconoció el reloj costoso en la muñeca de Roman, la sastrería personalizada de su ropa destrozada, y la evidente falta de miedo en los hombres que lo custodiaban. Esto no era basura callejera. Esto era dinero, y el dinero era lo único que Hemlock respetaba. «Jenkins», espetó Hemlock, con un tono más cortante de lo habitual. «Córtale la camisa. Conéctenlo al monitor. Llamen a anestesia ahora mismo». Clara se movió, con las tijeras de trauma en mano. Cortó la seda arruinada de la camisa de Roman. De cerca, el daño era peor. La herida más baja burbujeaba levemente, un neumotórax. Su pulmón se estaba colapsando. «Necesita un tubo torácico», dijo Clara en voz baja, más para sí misma que para nadie más, mientras colocaba los electrodos sobre su pecho húmedo. Los ojos de Roman se desviaron hacia ella. Eran de un gris frío y sorprendente. No había calidez en ellos, ni súplica de ayuda, solo una mirada calculadora que registró sus ojos cansados, su cola de caballo deshilachada, y el ligero temblor de sus manos antes de encontrar su ritmo. «No te preocupes, cariño», murmuró Roman, con sangre manchándole los dientes. «He tenido cosas peores». Clara sintió una extraña descarga en el pecho. No respondió. No podía darse el lujo de distraerse. «Cállate y quédate quieto», ordenó Hemlock, acercándose con una jeringa de anestesia local. «Jenkins, prepara el tubo de 36 Fench. Quita las manos, estás estorbando». Clara corrió a buscar la bandeja estéril. El monitor comenzó a sonar frenéticamente. La presión arterial de Roman caía en picada. Los hombres de traje se acercaron más, irradiando una ansiedad letal. Hemlock sudaba ahora, su complejo de Dios resquebrajándose bajo la presión del público que lo observaba. El aire de la sala se tensaba como una liga a punto de reventar. Envolturas de gasa caían al suelo mientras Clara armaba el campo estéril con eficiencia practicada. El pitido rítmico y desesperado del monitor cardíaco llenaba el silencio. Los hombres de Roman rondaban al borde de la cortina, silenciosos pero pesadamente presentes. «Presión 80/50 y bajando», anunció Clara, con los ojos fijos en la pantalla. Hemlock frunció el ceño y clavó la aguja en la pared torácica de Roman para adormecer la zona antes del tubo. Roman no se estremeció. Ni siquiera parpadeó. Solo miraba al techo, respirando en jadeos cortos y superficiales. «Bisturí», exigió Hemlock, extendiendo la mano sin mirar. Clara colocó el instrumento en su palma. Hemlock hizo la incisión rápidamente, pero un repentino chorro de sangre brotó, oscureciendo el campo quirúrgico. Maldijo, con un sonido áspero y feo. «Succión. Trae la succión, Jenkins. Estás ciega». Clara alcanzó la punta de succión al otro lado de la cama, y su antebrazo rozó el codo de Hemlock. Fue un error diminuto, 1 milímetro de mal cálculo en un espacio abarrotado, pero fue suficiente para desviar el brazo de Hemlock justo cuando insertaba el grueso tubo plástico. Hemlock siseó, dando un paso atrás mientras la sangre salpicaba el blanco impecable de su bata personalizada. «Torpe idiota». «Lo siento, solo estaba». Hemlock no la dejó terminar. Su temperamento, ya desgastado por los hombres agresivos en la sala y la presión de un procedimiento difícil, se quebró por completo. Extendió la mano, con una velocidad impactante. No la abofeteó. Una bofetada dejaría marca. Una bofetada podría ser fotografiada. En cambio, Hemlock agarró el nudo grueso de la cola de caballo de Clara en la nuca. Tiró de él hacia abajo y hacia atrás con brutalidad. Clara jadeó, un sonido lastimero y ahogado. Su cuello se dobló hacia atrás. Su columna se arqueó cuando un dolor agudo y cegador le atravesó el cuero cabelludo. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Se quedó paralizada. Toda la sala de trauma pareció congelarse con ella.
cuando pido succión, no invadas mi espacio. Hemlock se inclinó cerca de ella. Con la voz un susurro venenoso destinado solo a ella, aunque la sala estaba en completo silencio. Eres una enfermera. Eres reemplazable. No vuelvas a hacerme sangrar mi propia bata otra vez. Entendido. Las manos de Clara temblaban. La humillación ardía más caliente que el dolor físico. Podía sentir las miradas de las otras enfermeras clavadas en su espalda. Podía sentir las miradas pesadas de los hombres de traje. Odiaba las lágrimas que le picaban en las esquinas de los ojos, pero tenía que pagar la renta. Tenía deudas. No podía perder este trabajo. Sí, doctor Hemlock, susurró, con la voz quebrada. Hemlock soltó su cabello con un empujón displicente. Clara tropezó un poco hacia adelante, sosteniéndose del borde de la camilla. Mantuvo la cabeza baja, parpadeando rápido para aclarar su visión, y tomó el tubo de succión. «Bien. Ahora limpia este desastre». Hemlock se acomodó la postura, alisando su bata manchada de sangre como si nada hubiera pasado. Volvió su atención a la incisión. Clara se inclinó sobre la cama para despejar el campo. Al hacerlo, miró hacia abajo. Roman Moretti ya no miraba el techo. Su cabeza estaba ligeramente girada sobre la almohada. Esos ojos grises y fríos estaban clavados en Clara. Había visto todo el intercambio. Había visto el miedo en su postura, el giro cruel de la muñeca de Hemlock, la forma en que ella tragó su orgullo solo para sobrevivir el turno. Por un segundo, Clara sintió una ola profunda y terrible de vergüenza. Ser maltratada ya era suficientemente malo. Que un extraño fuera testigo de su humillación era insoportable. Intentó apartar la mirada, pero la de Roman se desplazó. Miró más allá de ella, fijando los ojos en el doctor Arthur Hemlock. La temperatura de la sala pareció descender 10 grados. Roman no dijo una palabra. No hizo ninguna amenaza. No hizo ningún gesto hacia sus hombres. Su expresión apenas cambió. Pero la mirada en sus ojos era algo que Clara nunca había visto antes. No era ira. La ira era caliente, ruidosa, desordenada. Esto era otra cosa. Era una decisión ejecutiva. Una sentencia de muerte firmada. Hemlock permaneció ajeno a todo, terminando la inserción y asegurando el tubo. Ruidos respiratorios de vuelta. Los signos vitales se están estabilizando, anunció, profundamente complacido con su propio trabajo. Miró a Roman con una sonrisa arrogante. Tienes suerte de que yo estuviera de turno, muchacho. La mayoría de los doctores habrían arruinado esto. Roman finalmente rompió su mirada fija. Miró a Hemlock, con la comisura de la boca torciéndose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Suerte, repitió Roman, la voz apenas un rasguido. Sí, quedémonos con esa palabra. Clara terminó de fijar el vendaje con cinta. Al retirar las manos, los dedos de Roman se movieron levemente, rozando apenas los nudillos de ella. Fue un toque fugaz, casi imperceptible, pero le mandó un escalofrío por toda la columna. Llévenlo a terapia intensiva, ordenó Hemlock, dándoles la espalda y caminando hacia los lavabos. Jenkins, limpia mi bandeja y arréglate el cabello. Te ves poco profesional. Clara tragó saliva y asintió en silencio. Comenzó a recoger los instrumentos ensangrentados. Mientras los camilleros y los hombres de Roman desbloqueaban la camilla para sacarlo, la cabeza de Roman rodó levemente hacia su guardaespaldas más grande. Leo, susurró Roman. El hombre grande se inclinó cerca, con el oído a centímetros de la boca de Roman. Sí, jefe. Clara no pudo escuchar lo que Roman dijo después. Era demasiado bajo, ahogado por el chirrido de las ruedas de la camilla y el siseo del tanque de oxígeno. Pero vio a Leo enderezarse lentamente. El guardaespaldas giró la cabeza, con los ojos oscuros clavados en la espalda del doctor Hemlock con una calma depredadora aterradora. Leo asintió una sola vez. El estómago de Clara se hundió. Vio las puertas dobles cerrarse tras la camilla, dejándola sola en la bahía ensangrentada con un hombre que no tenía idea de que su vida acababa de terminar. El amanecer rompió sobre la ciudad como una ciruela golpeada, derramando una luz violeta y débil sobre el horizonte cubierto de smog.
Clara se sentó en el borde de una silla de plástico agrietada en el vestidor de mujeres, mirando fijamente sus manos. Los nudillos estaban en carne viva. Las cutículas mordidas hasta la carne. Estaba entumecida, envuelta en la pesada manta sofocante del agotamiento que sigue a un turno de trauma de 14 horas. Lentamente, se llevó la mano a la parte trasera de la cabeza. Su cuero cabelludo palpitaba con un dolor sordo. Arthur Hemlock había jalado su cabello con la fuerza suficiente para aflojar varios mechones, dejándole el cuello rígido y la dignidad completamente destrozada. No era la primera vez que un doctor la humillaba. Era la naturaleza de la bestia en St. Judes. Los cirujanos eran dioses. Las enfermeras eran la tierra que pisaban. Pero la violencia física era una línea que Hemlock nunca había cruzado antes. Clara cerró los ojos, luchando contra una ola repentina de náuseas. Debería denunciarlo. Conocía el protocolo: presentar un reporte de incidente con recursos humanos, hablar con el representante del sindicato, documentar la agresión. También sabía exactamente cómo terminaría eso. Hemlock traía millones en donaciones. Era compañero de golf de la junta directiva del hospital. Clara era una pieza desechable con $80.000 en deuda estudiantil y una madre en un asilo. Recursos humanos no despediría a Hemlock. Silenciosamente transferirían a Clara al departamento de archivos en el sótano, o peor, inventarían una razón para despedirla. Sobrevivir significaba silencio. Había aprendido esa lección hace mucho tiempo. Clara se quitó la bata, la tela endurecida por el sudor seco y algunas gotas perdidas de la sangre de Roman Moretti. La guardó en su casillero, se puso un suéter gris desgastado, y salió al aire helado de la mañana. El camino al metro fue un borrón de concreto y gases de escape. Pasó su tarjeta, el torniquete hizo clic con una finalidad metálica pesada, y descendió hacia la penumbra subterránea. A kilómetros de distancia, Arthur Hemlock estaba en un mundo completamente diferente. Caminaba con paso arrogante por el estacionamiento ejecutivo bajo St. Judes, silbando una melodía desafinada. El aire allí abajo olía a gases de escape costosos y concreto húmedo. Hemlock presionó el botón de su llave. Un elegante Porsche negro medianoche emitió un chirrido en la penumbra. Se sentía bien. La cirugía de Moretti había sido caótica al principio, sí, pero él lo había estabilizado. Había salvado una vida muy rica y muy peligrosa. Ese tipo de favor rendía dividendos. Hemlock extendió la mano hacia la manija de la puerta. No escuchó los pasos. Los hombres que esperaban en las sombras se movían con la gracia silenciosa y fluida de los depredadores, perfectamente adaptados a su entorno. Una mano pesada se cerró sobre la boca de Hemlock antes de que pudiera respirar. Un segundo par de manos le agarró los brazos, girándolo y estrellando su espalda contra el pilar de concreto frío junto a su auto. El impacto le sacó el aire de los pulmones en una ráfaga aguda. Los ojos de Hemlock se abrieron en terror. De pie frente a él, iluminado por la dura luz fluorescente del techo, estaba Leo. El corpulento guardaespaldas se había quitado la chaqueta de su traje arruinado. Vestía un simple suéter negro de cuello alto que se estiraba sobre un torso construido como una bóveda bancaria. Su rostro estaba completamente desprovisto de emoción. Era el rostro de un hombre a punto de realizar mantenimiento rutinario. «Doctor Hemlock», dijo Leo en voz baja. Su voz resonó en las paredes de concreto. Hemlock intentó gritar, pero la mano enguantada sobre su boca lo sostuvo con firmeza. Pateó, sus costosos mocasines de cuero raspando inútilmente las espinillas de los hombres que lo sujetaban. El señor Moretti aprecia su experiencia médica, continuó Leo, acercándose más. De verdad. Se necesita mano firme para colocar un tubo torácico bajo presión. Hemlock miró la llave inglesa de acero industrial que Leo había sacado de su bolsillo, y un miedo frío y líquido se liberó en su estómago. Se retorció con más fuerza, gemidos ahogados desgarrándose de su garganta. Pero el señor Moretti es un tradicionalista, dijo Leo, con sus ojos oscuros clavados en el rostro aterrorizado de Hemlock. Cree en el respeto. Cree que un hombre que golpea a una mujer que está tratando de salvar una vida, es un hombre que no merece las manos con las que trabaja. Leo asintió a los hombres que sostenían a Hemlock. Jalaron los brazos del cirujano hacia adelante, aplastándolos contra el cofre del Porsche.
Hemlock se retorcía como un insecto clavado, lágrimas de pánico absoluto corriendo por su rostro. Intentó suplicar. Intentó ofrecer dinero, cirugías gratis, cualquier cosa. Todo salió como sollozos ahogados y patéticos. Esto es un mensaje del jefe, dijo Leo, levantando la llave inglesa. Aprende modales de cabecera. El sonido de la llave inglesa golpeando el hueso fue un crujido húmedo y enfermizo que resonó por todo el estacionamiento vacío. El grito ahogado de Hemlock le desgarró las cuerdas vocales. Leo no se apresuró. Bajó la llave una y otra vez. Golpes precisos, metódicos, arruinando la motricidad fina, destrozando los delicados metacarpianos, triturando años de costoso entrenamiento médico hasta convertirlos en una pulpa de hueso astillado y carne magullada. Cuando terminó, lo dejaron caer. Hemlock se desplomó sobre el suelo frío, encogiéndose en una bola apretada y agonizante. Sostuvo sus manos destrozadas contra el pecho, hiperventilando, con la mente completamente destrozada por la violencia repentina y brutal. Leo lo miró desde arriba, limpiando una sola gota de sangre de la llave inglesa con un pañuelo limpio. Lo arrojó sobre el pecho de Hemlock. «Tómate unas semanas libres, Doc», dijo Leo con calma. Los hombres se desvanecieron de vuelta en las sombras, dejando a Arthur Hemlock solo en la oscuridad, ahogándose con sus propios gritos. 3 días después, el hospital zumbaba con el tipo de chisme frenético normalmente reservado para las demandas por mala praxis. Clara estaba de pie en la estación de enfermería del 4º piso, ordenando metódicamente una pila de expedientes de pacientes. Sus manos se movían en piloto automático mientras sus oídos captaban fragmentos de conversación susurrada desde la sala de descanso. «Lo asaltaron en el estacionamiento ejecutivo», murmuró un médico adjunto a una residente. «Ni siquiera le quitaron la billetera, solo le destrozaron las manos con un tubo. Escuché que nunca volverá a operar. El daño nervioso es catastrófico». «¿Quién haría eso?» «Hemlock es un patán, pero por Dios». Clara miraba fijamente el expediente frente a ella. Las palabras se emborronaban. Una piedra fría y pesada se instaló en la boca de su estómago. Recordó la sala de trauma. Recordó cómo le ardía el cuero cabelludo, el silencio pesado, y los ojos grises y fríos del hombre que sangraba en la camilla. Recordó el asentimiento sutil del guardaespaldas gigante. «No». Clara tragó saliva, forzando el pensamiento a alejarse. «Es una coincidencia, un asalto. A la gente la asaltan en la ciudad todo el tiempo. Tenía deudas de juego, o hizo enojar a un esposo celoso. Se negó a creer que un jefe de la mafia hubiera ordenado un ataque contra el jefe de cirugía solo porque el hombre le había jalado el cabello a una enfermera. Ese tipo de caballerosidad oscura y violenta pertenecía a las películas, no a la realidad sombría y desfinanciada de St. Jude's Memorial. Jenkins. Clara dio un salto, dejando caer su bolígrafo. Se dio vuelta para ver a la jefa de enfermeras, una mujer curtida llamada Ayes, sosteniendo una tarjeta llave. Transfirieron al VIP de terapia intensiva a una suite de recuperación privada en el último piso, dijo Ayes, con voz tensa. Pidió específicamente una enfermera dedicada. La administración está haciendo hasta lo imposible por complacerlo. Tú lo atenderás. Clara miró fijamente la tarjeta de plástico. Yo. Soy enfermera de trauma en urgencias, Ayes. No hago recuperación privada. Pon a una de las enfermeras de piso con él. Yo no hago los horarios, Jenkins. El paciente te pidió a ti por nombre. Ayes se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro. Mira, todas sabemos quién es Roman Moretti. La policía lleva 3 días rondando el vestíbulo tratando de conseguir una declaración, y sus abogados los siguen ignorando. La administración lo quiere sano y fuera de aquí antes de que esto se convierta en un circo mediático. Solo sube, cámbiale los vendajes, dale sus medicamentos, y mantén la boca cerrada. Clara tomó la tarjeta llave. Se sintió pesada en su palma, como una pieza de plomo. Entendido. El último piso de St. Jude's era un mundo diferente. Los pisos estaban alfombrados. La iluminación era suave y cálida. Olía a arreglos florales costosos en lugar de lejía y enfermedad. Clara caminó por el largo y silencioso corredor, sus zuecos hundiéndose en la mullida alfombra.
Afuera de la habitación 401, dos hombres de traje oscuro estaban de pie como estatuas. Uno de ellos era Leo. Clara se detuvo a unos pasos de distancia. Su corazón golpeaba un ritmo frenético contra sus costillas. Leo la miró desde arriba. No sonrió, pero un destello de algo parecido al respeto cruzó sus rasgos estoicos. Extendió la mano y le abrió la pesada puerta de madera. «Está despierto», dijo Leo en voz baja. Clara entró. La habitación era enorme, bañada en la suave luz dorada de la tarde que se filtraba por los ventanales del piso al techo. Roman Moretti estaba sentado, recostado en la cama del hospital. Los monitores duros de la sala de trauma habían desaparecido, reemplazados por una única máquina de telemetría silenciosa. Vestía una bata de seda oscura sobre su pecho desnudo, los gruesos vendajes blancos contrastando contra su piel olivácea. Se veía mejor. La palidez gris de la casi muerte había desaparecido, reemplazada por una vitalidad endurecida y peligrosa. Estaba leyendo un expediente, con un par de anteojos de lectura de marco oscuro apoyados en el puente de su nariz. No parecía un gángster. Parecía un despiadado director ejecutivo revisando una adquisición hostil. Clara se quedó junto a la puerta, sosteniendo su tableta médica contra el pecho como un escudo. «Señor Moretti, soy Clara Jenkins. Me asignaron a su recuperación». Roman cerró el expediente. Se quitó los anteojos, doblándolos despacio. Esos ojos grises y fríos la clavaron en su lugar. Recorrieron su rostro, tomando nota de su postura cautelosa, el moño apretado de su cabello, las sombras tenues bajo sus ojos. «Sé quién eres, Clara», su voz era suave, un barítono oscuro y rico que carecía del rasguido desesperado de su primer encuentro. «Acércate». «No muerdo». Ella caminó hacia la cama, manteniendo una distancia profesional. Tocó la pantalla de su tableta, evitando su mirada. «Necesito revisar sus signos vitales y cambiar el vendaje de la incisión del tubo torácico». «Adelante». Clara dejó la tableta y tomó el manguito de presión arterial. Sus manos estaban firmes, ancladas en la memoria muscular arraigada de su profesión. Le enrolló el manguito alrededor del bíceps. Su brazo estaba caliente, el músculo denso e inflexible bajo sus dedos. Mientras la máquina zumbaba, inflando el manguito, el silencio en la habitación se extendió, espeso y pesado. «Escuché sobre el Dr. Hemlock», dijo Roman con naturalidad. No miraba el monitor. La observaba a ella. La respiración de Clara se entrecortó. Mantuvo los ojos fijos en los números de la pantalla. «Es una tragedia terrible. El hospital está muy consternado». «Una tragedia», repitió Roman. Una sonrisa oscura y tenue jugó en la comisura de su boca. «Supongo que eso depende de a quién le preguntes. Por lo que escuché, era un hombre torpe. Las manos torpes son peligrosas en tu profesión». Clara levantó la vista. No pudo evitarlo. Sus ojos color café se clavaron en los grises de él. No había confesión en su mirada, ninguna amenaza abierta, solo un reconocimiento calmado y aterrador de una deuda pagada por completo. Se lo estaba diciendo. Se estaba asegurando de que ella lo supiera. «Era un excelente cirujano», dijo Clara, con la voz bajando a un susurro áspero. «Le salvó la vida». «Tú me salvaste la vida, Clara», corrigió Roman suavemente. Él solo sostuvo el bisturí. «Y después puso sus manos sobre ti». Roman se inclinó ligeramente hacia adelante, ignorando el tirón de sus puntos. El aire de la habitación de repente se sintió peligrosamente delgado. «Nadie toca lo que es mío. Mucho menos un cobarde en bata blanca». Clara se congeló. La máquina de presión arterial emitió un pitido, un sonido agudo y penetrante en la habitación silenciosa, pero ninguno de los dos rompió el contacto visual. «Yo no soy tuya», Clara dio un paso atrás. Su talón golpeó la rueda del carro de signos vitales, enviando un traqueteo agudo que resonó por la quietud estéril de la suite VIP. No se disculpó por el ruido. Cruzó los brazos, presionando la tableta contra su pecho como una barrera. El aire de la habitación se sentía imposiblemente pesado, presionando contra sus pulmones. Roman la observó. No parecía ofendido. No parecía enojado.
Parecía un hombre observando a un pájaro revolotear contra un cristal muy limpio. «Estás temblando, Clara», observó con calma. «Estoy trabajando», replicó ella, con la voz tensa pero sorprendentemente firme. Forzó a sus manos a soltar la tableta sobre el carro. Tomó un par de guantes de nitrilo azul de su bolsillo y se los puso de un golpe. El chasquido agudo del látex contra sus muñecas le dio un ancla momentánea. «Recuéstese, señor Moretti. Necesito cambiar el vendaje alrededor del sitio de inserción». Roman no se movió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, dejándola sentir todo el peso de su obediencia antes de finalmente bajar los hombros contra las almohadas. La seda de su bata se abrió un poco más, revelando el moretón oscuro que se extendía por sus costillas como una nube de tormenta. Clara se acercó a la cama. Mantuvo los ojos estrictamente fijos en la gasa blanca pegada a su costado. Despegó la cinta médica. El adhesivo se desprendió de su piel con un suave sonido de desgarro. Roman no se estremeció. $84.000. Roman lo dijo suavemente, mirando al techo. Las manos de Clara se congelaron. La toallita salina quedó suspendida a 1 pulgada de su carne herida. Un escalofrío frío de terror le recorrió la columna. «Disculpe». $84.620, se corrigió Roman, con un tono casual, como si estuviera leyendo una lista del supermercado. Préstamos estudiantiles federales. Luego está el asunto de la deuda de tarjeta de crédito, otros 12.000, de alto interés, apenas cubriendo el pago mínimo. Giró la cabeza lentamente, con sus ojos grises fijándose en el rostro pálido de ella. Y luego está la cuota mensual del asilo Oak Creek. El cuidado de memoria es caro. Llevas 3 meses de retraso. Van a desalojar a tu madre el próximo martes. Clara dejó caer la toallita salina. Golpeó la bandeja del campo estéril con un chasquido húmedo. Su pecho se contrajo, un aliento repentino y aterrado le desgarró la garganta. Se sintió desnuda, despojada hasta el hueso frente a un hombre que negociaba en sangre y ventaja. «Investigaste sobre mí», las palabras salieron como un susurro estrangulado. «Soy un hombre cauteloso», respondió Roman. Se movió ligeramente, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de sus puntos, pero su mirada nunca se apartó de la de ella. «Un hombre en mi posición no despierta en un hospital y acepta a cualquiera que cruce esa puerta. Mi gente investiga a todo el que se acerque a 15 metros de mi habitación». Investigaron al cirujano. Descubrieron que tenía historial de arrogancia y un hándicap de golf sobre el que mentía. Roman levantó la mano. No le agarró la muñeca. Simplemente colocó 2 dedos largos y callosos sobre el dorso de su mano enguantada. Su piel estaba caliente. Y también investigaron a la enfermera, continuó Roman, la voz bajando a un murmullo ronco. Encontraron a una mujer ahogándose en deudas, trabajando turnos dobles hasta que sus manos sangraban, tragándose el abuso de un doctor mediocre solo para mantener un techo sobre la cabeza de su madre. Una mujer que se plantó firme en una sala de trauma llena de hombres armados, e hizo su trabajo. Clara apartó la mano de un tirón, como si la hubieran quemado. La ira, caliente y brillante, estalló a través del frío pavor. «Entonces crees que me eres dueño porque conoces mi saldo bancario. Porque tu matón le dio con un tubo a un doctor que me humilló. No empleo matones, Clara. Empleo especialistas». La expresión de Roman se endureció apenas una fracción. «Y no dije que fueras mía. Dije que eras de los míos. Hay una diferencia. No en mi mundo». Ella tomó una toallita salina fresca y frotó la sangre seca alrededor de su incisión. Presionó un poco más fuerte de lo estrictamente necesario. Roman dejó escapar un siseo agudo, pero no la detuvo. «En mi mundo, los hombres ricos que rompen piernas y miran las cuentas bancarias de las mujeres, no lo hacen por caridad. Lo hacen porque quieren algo. Así que sea cual sea este juego, cualquier deuda torcida que creas que me debes por mantenerme respirando hasta que llegara el cirujano, considérala pagada. Soy tu enfermera hasta las 7 de la mañana de mañana. Después me transfiero de este piso». Le puso una gasa nueva sobre la herida y la fijó con tiras bruscas y rápidas. Se arrancó los guantes de las manos y los arrojó al contenedor de material biológico.
No puedes transferirte, dijo Roman en voz baja. Obsérvame. Clara tomó su tableta y marchó hacia la puerta. Alcanzó la pesada manija de bronce, el corazón golpeándole violentamente contra las costillas. Necesitaba salir de esa habitación. Necesitaba respirar aire que no oliera a colonia costosa y peligro. Oak cree que está completamente pagado. La voz de Roman la detuvo justo cuando abría la puerta. Clara se quedó paralizada. La puerta estaba abierta apenas unos centímetros. El murmullo silencioso del pasillo se filtraba adentro. Los atrasos están cubiertos, dijo Roman, su voz llevándose sin esfuerzo por la habitación grande. Los próximos 5 años están pagados por adelantado en una cuenta de garantía, sin posibilidad de reembolso. Clara cerró los ojos con fuerza. Una ola de náusea profunda y sofocante la invadió. No era alivio. Era la comprensión aterradora de una trampa cerrándose alrededor de su tobillo. No se dio la vuelta. No podía mirarlo. Abrió la puerta y salió, la madera pesada chasqueando al cerrarse detrás de ella, sellándolo dentro. Pero mientras estaba parada en el corredor, con la respiración superficial y frenética, supo que él tenía razón. No iba a ir a ninguna parte. La lluvia azotaba el parabrisas del viejo Honda Civic de Clara en ráfagas diagonales y furiosas. Las escobillas del limpiaparabrisas chirriaban rítmicamente, embarrando el agua sobre el cristal en lugar de limpiarlo. Eran las 8:15 de la mañana. Su turno había terminado, pero la adrenalina que aún corría por su sangre le hacía temblar las manos sobre el volante. Pasó de largo su apartamento estrecho. Condujo directo hacia Oak Creek. El asilo estaba en las afueras de la ciudad, un edificio de estuco beige diseñado para verse acogedor, pero que en realidad olía a verduras hervidas y a decadencia inevitable. Clara estacionó en un charco, ignorando el agua fría que empapaba sus zapatillas de lona mientras corría hacia la entrada principal. Adentro, las luces fluorescentes eran de un amarillo más apagado y sucio que las del hospital. Clara marchó directo a la oficina administrativa detrás de la recepción. La señora Gabel, una mujer severa con anteojos de lectura colgando de una cadena, levantó la vista de su monitor. Clara, llegas temprano hoy. El horario de visitas no empieza hasta las 10. Necesito ver el expediente de facturación de mi madre, dijo Clara, con la voz temblando de una energía peligrosa y quebradiza. Se inclinó sobre el mostrador. Ahora mismo, señora Gabel. La administradora parpadeó, sorprendida por la hostilidad de la enfermera normalmente callada. Clara, sé que recibiste el aviso de desalojo. Ya te dije que está fuera de mis manos. Son políticas corporativas. Abra el expediente. La señora Gabel frunció el ceño, sus dedos tecleando en el teclado. Se ajustó los anteojos, mirando fijamente la pantalla. Un momento después, el color se le drenó levemente del rostro. Presionó el botón de actualizar. Luego lo presionó otra vez. Esto debe ser un error del sistema, murmuró la señora Gabel, haciendo clic rápidamente con el mouse. Dice que se procesó una transferencia bancaria a las 4 de la mañana. Clara, esto es imposible. ¿Cuánto? Exigió Clara, su estómago cayendo hacia un vacío oscuro sin fondo. Los 3 meses atrasados, más, bueno. Dice que el saldo de los próximos 60 meses fue cubierto en su totalidad a través de un fideicomiso privado. La señora Gabel levantó la vista, con una expresión que mezclaba asombro y profunda sospecha. Clara, ¿te llegó dinero de algún lado? Esto es casi $500,000. Clara no podía respirar. El aire de la pequeña oficina se sentía tan espeso como algodón mojado. $500,000. Roman Moretti no solo había pagado una cuenta. Había dejado caer un yunque sobre su vida. Había cortado su única palanca, su única razón para trabajarse hasta el hueso. Había comprado la seguridad de su madre, y al hacerlo, había comprado la sumisión absoluta de Clara. No es un error, susurró Clara, retrocediendo del mostrador. Sus piernas se sentían huecas, hechas de papel y ceniza. Gracias, señora Gabel. Se dio la vuelta y prácticamente corrió fuera del edificio. No se detuvo a ver a su madre. Su madre no la reconocería hoy de todas formas. Clara salió disparada por las puertas principales, hacia la lluvia fría que caía con fuerza,
jadeando por aire como si hubiera estado bajo el agua. Llegó a su auto y buscó a tientas las llaves, dejándolas caer en el charco a sus pies. Soltó un sollozo frustrado y ahogado, cayendo de rodillas sobre el asfalto mojado para buscarlas a ciegas en el agua turbia. No debería arrodillarse en la lluvia, señorita Jenkins. Clara jadeó, levantando la cabeza de golpe. Leo estaba a 1 metro de distancia. Sostenía un enorme paraguas negro, completamente indiferente al clima miserable. No llevaba traje hoy. Vestía un impermeable oscuro y botas pesadas, pareciendo una montaña tallada en obsidiana. Clara se levantó de golpe, con la bata empapada y el cabello pegado a las mejillas. ¿Me estás siguiendo? El señor Moretti me pidió que me asegurara de que llegara a casa a salvo, dijo Leo, con voz plana, completamente libre de amenaza, pero cargada de una autoridad absoluta. Dio un paso adelante, sosteniendo el paraguas sobre la cabeza de ella, protegiéndola del aguacero. No quiero su dinero, gritó Clara, el sonido tragado por la lluvia que caía. Dile que se lo lleve de vuelta. No le deberé nada. No seré propiedad de un criminal. Leo no parpadeó. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó las llaves de ella. Debió haberlas recogido cuando las dejó caer, moviéndose tan rápido que ella ni siquiera lo notó. Se las ofreció. El señor Moretti no es un banco, señorita Jenkins. No otorga préstamos, y definitivamente no da reembolsos. Los ojos oscuros de Leo estudiaron su forma frenética y empapada. Hubo un destello de lástima genuina en su mirada, lo cual de alguna forma aterrorizó a Clara más que si hubiera sacado un arma. Él protege lo que considera suyo. Entre más pronto acepte la realidad de su situación, más fácil será esta transición para usted. ¿Transición hacia qué?, exigió Clara, con la voz quebrándose. Hacia alguien que ya no tiene que preocuparse por la renta nunca más, dijo Leo con suavidad. Le puso las llaves en la mano fría y temblorosa. Suba a su auto. Vaya a casa. Duerma. Su turno en el 4º piso empieza a las 7 de la noche. Al señor Moretti le gusta su té caliente, con limón. Sin azúcar. Leo dio un paso atrás, llevándose el paraguas con él, dejando a Clara completamente expuesta a la lluvia helada. Se dio la vuelta y se alejó, subiendo al asiento del conductor de una elegante camioneta negra estacionada discretamente bajo una farola distante. Clara se quedó parada en el charco, apretando las llaves tan fuerte que el metal se le clavó en la palma. Era una mujer pragmática. Sabía cómo funcionaba el mundo. La policía no podía ayudarla. Recursos humanos no podía ayudarla. Huir solo pondría en peligro a su madre. Roman Moretti había mirado su vida, encontrado todas las piezas rotas, y las había pegado con dinero manchado de sangre. Desbloqueó su auto, temblando violentamente mientras se deslizaba al asiento del conductor. Se miró en el espejo retrovisor, agotada, aterrada, y fundamentalmente transformada. Ya no era simplemente una enfermera de trauma tratando de sobrevivir. Era propiedad del fantasma más violento de la ciudad. El sueño no llegó. Clara pasó el día mirando fijamente las manchas de agua en el techo de su apartamento, escuchando las sirenas amortiguadas que se filtraban a través del vidrio delgado de la ventana de su habitación. Tenía $500,000 reposando en una cuenta de garantía, asegurando la existencia de su madre, y nunca se había sentido más pobre en toda su vida. Cuando dieron las 6 de la tarde, se levantó de la cama, con las extremidades pesadas por un temor rastrero. Se duchó hasta que el agua salió helada, restregándose la piel en carne viva, tratando de lavar las huellas invisibles que Roman Moretti había dejado en su vida. No funcionó. Entró al 4º piso de St. Judes exactamente a las 6:50 de la tarde. Las enfermeras en la estación dejaron de hablar en cuanto ella dobló la esquina. Clara ignoró las miradas persistentes. Sabía lo que susurraban. La agotada enfermera de trauma endeudada era ahora la cuidadora privada exclusiva de un jefe de cartel. En un hospital, el chisme era un sistema circulatorio completamente aparte. Y ahora mismo, Clara era el oxígeno. Entró a la sala de descanso, pasando de largo la cafetera. Sacó un vaso de unicel del dispensador, dejó caer una sola bolsita de té Earl Grey adentro, y lo llenó con agua hirviendo. Cortó una rodaja de limón del refrigerador comunitario, la dejó caer dentro,
Y tiró los sobres de azúcar a la basura. Sus manos estaban completamente firmes. El pánico de la mañana se había consumido por completo, dejando atrás una ceniza fría y endurecida. Afuera de la habitación 401, Leo estaba de pie exactamente en la misma posición que el día anterior, un elemento permanente del corredor alfombrado. Miró la taza humeante en su mano. Un asentimiento tenue, casi imperceptible, le movió la mandíbula en aprobación. Abrió la puerta. Roman estaba sentado, con una laptop equilibrada sobre los muslos. Vestía una camisa Henley gris oscuro y limpia, ajustada sobre sus anchos hombros, deliberadamente desabotonada en la parte superior para acomodar los gruesos vendajes envueltos alrededor de su pecho. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el brillo azul de la pantalla y las luces de la ciudad filtrándose por el vidrio. Clara entró y dejó el té en la mesita rodante junto a la cama. Lo empujó hacia él. Caliente, con limón, sin azúcar, dijo Clara. Su voz era plana, sin el tono de servicio al cliente de cabecera que normalmente reservaba para los VIP. Roman no levantó la vista de la pantalla. Extendió la mano, envolviendo el vaso de unicel barato con su mano grande y llena de cicatrices. Tomó un sorbo. Aprendes rápido, Clara. Aprendo a sobrevivir, corrigió ella, sacando su tableta médica del carro. Es una habilidad diferente. Necesito revisar sus signos vitales y drenar el tubo torácico. Roman finalmente cerró la laptop. El clic repentino sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Dejó la máquina a un lado y volvió toda su atención hacia ella. La luz azul había desaparecido, dejando su rostro bañado en el resplandor ámbar de las luces de la calle afuera. Se veía peligroso. Se veía como un hombre completamente cómodo con la oscuridad. Estás enojada, observó Roman, recostándose contra las almohadas. Estoy trabajando. Clara dio un paso adelante, poniéndose un par de guantes de nitrilo. No lo miró a la cara. Miró su pecho. Levántese la camisa, por favor. Él no se movió. Pagué una deuda. Deberías sentirte aliviada. Clara se detuvo. El tubo plástico del manguito de presión colgaba inútil de sus dedos. Levantó la vista, con sus ojos color café clavándose en los grises y fríos de él. No pagaste una deuda. Compraste un rehén, dijo Clara, con la voz cayendo a un susurro áspero y venenoso. Miraste mi vida, encontraste la única cosa de la que no podía alejarme, y le pusiste una etiqueta de precio. No enmarques esto como caridad, señor Moretti. Sé exactamente qué es esto. Compraste mi silencio sobre Arthur Hemlock, y compraste una enfermera mascota. La mandíbula de Roman se tensó. Por una fracción de segundo, un destello de ira genuina oscureció sus ojos. No la ira ruidosa y explosiva de los hombres con los que Clara trataba en urgencias, sino una oscuridad lenta y reptante. Si quisiera una mascota, compraría un perro, dijo Roman, con la voz un rumor bajo y letal que vibraba en su pecho. Si solo quisiera silencio sobre ese doctor carnicero, te habría puesto una bala en la cabeza y te habría tirado al río. Habría sido infinitamente más barato. Clara tragó saliva, con la garganta repentinamente seca. La realidad de sus palabras colgaba en el aire, un peso físico. Pagué esa instalación porque detesto ver a gente competente ahogarse en cosas que no puede controlar. Roman continuó, levantando lentamente el borde de su camisa para exponer los vendajes fuertemente pegados. Te quedaste de pie en una sala llena de mis hombres, mirando armas de frente, y no parpadeaste. Me salvaste la vida. Y ayer recibiste una humillación de un cobarde porque necesitabas el sueldo. Eliminé la necesidad del sueldo. Ahora estás aquí porque eliges estarlo. Yo no elegí esto, Clara replicó, dando un paso más cerca para examinar el sitio de inserción del tubo torácico. Sus manos temblaban de nuevo, apenas un poco. Elegiste cruzar esa puerta esta noche, señaló Roman con suavidad. Para mantener a mi madre a salvo de ti. Roman extendió la mano, sus dedos cerrándose alrededor de su muñeca. El agarre no era aplastante, pero era absoluto. Detuvo sus manos de revisar el tubo de drenaje plástico. Clara se congeló, con el corazón golpeándole contra las costillas como un pájaro atrapado. Yo no lastimo mujeres, Clara, dijo Roman,
con la voz cayendo a una intimidad ronca que le erizó el vello de los brazos. Y no lastimo a la familia. Tu madre está a salvo. Morirá de vejez en una cama cómoda, rodeada de enfermeras que no están agotadas. Eso es un hecho. Tú estás a salvo. Eso también es un hecho. Entonces, ¿qué quieres de mí? Susurró ella, mirando fijamente la mano de él envuelta alrededor de su muñeca. Quiero que me arregles, dijo Roman, con el pulgar recorriendo lentamente el pulso errático que saltaba en la base de su muñeca. Y después quiero que dejes de mirarme como a un monstruo, y empieces a mirarme como a un hombre. El viernes por la noche trajo una caída brusca de temperatura, cubriendo las ventanas del hospital con una fina capa de escarcha. Clara estaba sentada en la esquina de la habitación 401, con un libro de texto equilibrado sobre su regazo, fingiendo estudiar farmacología avanzada. No había pasado una página en 40 minutos. Roman dormía, o al menos eso parecía. Su respiración era profunda y rítmica, un ascenso y descenso constante que Clara había memorizado involuntariamente durante los últimos 3 días. El tubo torácico se lo habían quitado el día anterior, dejando una incisión irregular y agresiva que Clara limpiaba y cubría con absoluta precisión estéril. El silencio de la habitación se rompió de golpe cuando la puerta se abrió de par en par. No se abrió despacio con un clic. La empujaron. Clara dio un salto, dejando caer su pesado libro sobre la alfombra. Leo estaba parado en la entrada, pero lo habían empujado hacia adentro, su enorme cuerpo bloqueando la puerta. Empujando para pasar junto a él iba un hombre que Clara nunca había visto antes. Era más bajo que Roman, construido como un hidrante de incendios, vistiendo un abrigo de pelo de camello que apestaba agresivamente a cigarro rancio y colonia costosa. Su nariz claramente se había roto varias veces y nunca se había curado bien. Necesito verlo, Leo. Hazte a un lado, gruñó el hombre, clavando un dedo grueso en el pecho de Leo. Leo no se movió ni un centímetro. El señor Moretti está descansando, Carmine. ¿Puedes dejarme los papeles a mí? Yo no hago papeleo con el músculo. Una voz cortó la tensión como una navaja. Déjalo pasar, Leo. Clara miró hacia la cama. Roman estaba despierto. Estaba sentado Tienes a la enfermerita muyendo tus almohadas mientras los muelles sangran dinero. Clara, dijo Roman, sin quitarle los ojos de encima a Carmine. Ve al pasillo. Clara no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó su tableta y se movió hacia la puerta, con la cabeza baja. Pero Carmine se hizo a un lado, bloqueándole el paso. La miró de arriba abajo, con una sonrisa húmeda y fea tirando de sus labios cicatrizados. No hay prisa, cariño. Puedes quedarte y escuchar. Tal vez traernos hielo. Carmine se burló, extendiendo la mano para agarrarle el codo. Nunca llegó a tocarla. Roman se movió con una velocidad violenta y aterradora que desafiaba toda lógica médica. Apartó las pesadas cobijas, cruzó la habitación en 2 zancadas enormes, y agarró a Carmine por la garganta. Clara jadeó, tropezando hacia atrás contra la pared. Roman estrelló a Carmine contra el marco de madera pesada de la puerta. El sonido de hueso contra madera resonó por toda la habitación. Los dedos de Roman se hundieron en la tráquea del hombre más bajo, cortándole por completo el suministro de aire. Los ojos de Carmine se salieron de sus órbitas, sus manos subiendo para arañar inútilmente el antebrazo de Roman. No la mires, susurró Roman, con el rostro a centímetros del de Carmine, que se ponía morado. No le hables. Ni siquiera respires el aire que ella ocupa. ¿Entiendes? Carmine se ahogó, logrando un asentimiento frenético y patético. Roman lo sostuvo 3 segundos agonizantes más antes de abrir la mano. Carmine se desplomó sobre la alfombra, tosiendo violentamente, sujetándose la garganta magullada. Fuera, ordenó Roman, con la voz resonando en las paredes. Diles a las familias que yo me encargaré de los muelles cuando me den de alta, y diles que si otro invitado no deseado entra a mi habitación de hospital, se lo devolveré en una bolsa sellada médicamente. Carmine se puso de pie de un salto, sin atreverse a mirar a Clara, y salió disparado más allá de Leo hacia el pasillo. Leo cerró silenciosamente la pesada puerta de madera, sellando la habitación una vez más. Roman se quedó de pie junto a la puerta, con el pecho agitado.
Lentamente, la adrenalina comenzó a drenarse de su sistema, dejando atrás la cruda realidad brutal de su trauma físico. Cerró los ojos con fuerza, un siseo agudo de dolor escapándose entre sus dientes mientras se sujetaba el costado. Clara estaba aterrada, pero el instinto anuló el miedo. Dio un paso adelante. Te rompiste los puntos, dijo, con la voz temblando pero profesional. Roman miró hacia abajo. Una mancha oscura y fea de sangre fresca florecía rápidamente sobre la gasa blanca pegada a su costilla. Levantó la vista hacia ella, con la furia letal desapareciendo de sus ojos grises, reemplazada por un agotamiento profundo y hueco. Arréglalo, murmuró. Clara lo tomó del bíceps. No pidió permiso. Lo guió de vuelta al borde de la cama, obligándolo a sentarse. Empujó el carro estéril hacia ellos, poniéndose un par de guantes frescos con chasquidos fuertes y furiosos. Eres un idiota, dijo Clara, con las manos moviéndose rápido para despegar el vendaje arruinado. Roman se estremeció cuando la cinta le tiró de la piel, pero no se apartó. La miró desde arriba mientras ella se inclinaba sobre él, con el rostro a centímetros de su pecho. Te faltó al respeto. Me han faltado al respeto hombres con títulos médicos y mejor vocabulario, espetó Clara, tomando una toallita estéril y limpiando la sangre fresca que se acumulaba alrededor de los puntos negros desgarrados. No necesito a un jefe de cartel abriéndose la pared abdominal para defender mi honor. Necesito que te quedes en cama para que no me despidan por dejar que mi paciente se desangre en la alfombra. Roman soltó una risa baja y seca que terminó en un ataque de tos por el dolor. No pueden despedirte, Clara. Recuerda, eres mía. Clara se detuvo. Presionó una gasa gruesa sobre la herida, aplicando presión firme y deliberada para detener el sangrado. Levantó la vista. Su rostro estaba peligrosamente cerca del de él. Podía sentir el calor irradiando de su piel. Podía oler el tenue aroma metálico de la sangre mezclado con el olor limpio y agudo del jabón antibacterial. Yo me pertenezco a mí misma, susurró Clara, presionando con más fuerza sobre la herida. La mano de Roman subió, apoyándose pesadamente en la cadera de ella. No la acercó, pero tampoco la dejó apartarse. Sigue diciéndote eso, ruiseñor. Veamos quién lo cree primero. La sangre empapó la segunda capa de gasas. Clara la tiró al contenedor de material biológico, con la mandíbula apretada lo suficiente como para agrietar un diente. No se molestó con anestesia local. No había tiempo de esperar a que hiciera efecto la lidocaína, y Roman le había dicho explícitamente que no la desperdiciara. Él aguantó el pinchazo agudo de la aguja de sutura curva sin emitir un solo sonido, con los ojos ardiendo en el costado de su rostro. Ella trabajó rápido, con los dedos anudando el hilo de nylon negro con eficiencia despiadada. Estaba furiosa. Furiosa con él por desgarrar su cuerpo en recuperación solo para demostrar un punto, y furiosa consigo misma por la descarga eléctrica aguda que le atravesó el estómago cuando él agarró a Carmine, por la garganta. Había pasado toda su vida encogiéndose ante hombres violentos. Ahora estaba cosiendo a uno, manteniéndolo activamente letal. Estás callada, murmuró Roman. La adrenalina se desvanecía de su sistema, dejando su voz áspera y pesada. Estoy contando, mintió Clara, cortando el extremo del hilo con precisión fría. 6 puntos. Te acabas de ganar otra semana de reposo estricto. Si te los vuelves a arrancar, me salto la aguja y uso una engrapadora. Lo tendré en cuenta. Ella colocó un vendaje fresco sobre la herida y finalmente dio un paso atrás, rompiendo el contacto físico. El aire entre ellos se enfrió de inmediato. Clara se quitó los guantes ensangrentados, los tiró a la basura, y caminó hacia el lavabo para lavarse las manos. Se restregó con fuerza, mirando fijamente el agua correr sin verla realmente. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó en voz baja, con la pelea drenándose de su cuerpo. Puso sus manos sobre ti, respondió Roman. Fue una simple afirmación de hecho, como si él simplemente hubiera aplastado un mosquito. La gente pone las manos sobre mí todo el tiempo, dijo Clara, cerrando la llave. Se apoyó contra la porcelana fría, finalmente girando para mirarlo. Los pacientes arremeten. Los doctores empujan. Los borrachos golpean. Es parte del trabajo. No necesito un guardaespaldas, Roman.
He estado cuidando de mí misma desde los 16 años. Sobrevivir no es lo mismo que cuidarse a uno mismo, Clara. Roman se movió, haciendo una mueca leve mientras se subía el borde de la camisa desabotonada sobre el pecho. Aguantas. Bajas la cabeza y dejas que el mundo te golpee porque crees que es noble. No es noble. Es solo una manera lenta y miserable de morir. Clara se cruzó de brazos, con las uñas cortas clavándose en sus propias mangas. Y tu manera es mejor. Ahorcar hombres contra los marcos de las puertas, comprar la vida de la gente. Mi manera da resultados. Él sostuvo su mirada, completamente imperturbable. Mi manera significa que no tienes que rogarle a un administrador de hospital un turno extra solo para mantener a tu madre fuera de un pabellón estatal. Mi manera significa que cuando un cirujano te pone una mano encima, pierde su carrera y sus dedos. Eres un monstruo. Soy exactamente lo que el mundo me hizo, dijo Roman, con la voz aterradoramente calmada. Y soy exactamente lo que necesitas. Estás cansada, Clara. Lo puedo ver en tus huesos. Deja de pelear conmigo. Ella no tuvo una respuesta para eso. Porque él tenía razón. El agotamiento era una podredumbre física dentro de ella, un peso que había cargado durante una década. Por primera vez en 10 años, no tuvo un ataque de pánico por el primer día del mes. No tuvo que calcular mentalmente el costo del mandado contra el recibo de la luz. Roman le había arrancado su manta pesada y sofocante de pobreza, reemplazándola con una jaula de oro. Pero mientras miraba al hombre sentado en la cama, magullado, sangrando, y brutalmente posesivo, se dio cuenta de que la puerta de la jaula estaba completamente abierta. 10 días después, la implacable lluvia otoñal finalmente se detuvo. El sol de la mañana bañó la ciudad con una luz fría y dura. La habitación 401 estaba completamente vacía de equipo médico. Los monitores habían sido retirados. El carro rodante había desaparecido. Roman estaba de pie junto a la ventana, completamente vestido con un traje gris carbón a medida que ocultaba con maestría el bulto de sus vendajes. Parecía un empresario legítimo. Parecía completamente intocable. Clara estaba de pie junto a la puerta, sosteniendo su portapapeles final de alta médica. Vestía su ropa de calle, jeans desgastados, un abrigo de lana pesado, y sus zapatillas de lona rayadas. Había entregado su credencial de seguridad a la jefa de enfermeras 20 minutos antes. Había renunciado. La administración no había hecho ninguna pregunta. Parecían profundamente aliviados de verla partir, ansiosos por limpiar el hospital de la Mancha Moretti. Su auto está afuera, dijo Clara, con la voz sonando antinaturalmente fuerte en la habitación vacía. Sus recetas están en la bolsa. Antibióticos por 5 días. Analgésicos solo si los necesita. Roman se apartó de la ventana. No tomó el portapapeles. Caminó despacio por la alfombra mullida, deteniéndose a apenas centímetros de ella. La diferencia de altura obligó a Clara a inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. Leo tiene un auto negro esperando en la entrada este, dijo Roman con suavidad. El chofer tiene una dirección. Es un penthouse al norte de la ciudad, con portón, seguro. Hay una suite médica privada montada en el ala oeste. Clara tragó saliva con dificultad, con el corazón latiendo un ritmo lento y pesado contra sus costillas. Y si no subo, entonces sales por la puerta principal, respondió Roman, con la expresión completamente indescifrable. Regresas a tu apartamento. Encuentras un trabajo nuevo. El cuidado de tu madre sigue pagado a perpetuidad. No volveré a contactarte jamás. Tienes mi palabra. Le estaba dando una salida, una ruptura limpia. El dinero era un regalo, no una cadena. Todo lo que tenía que hacer era darse la vuelta, caminar por el pasillo, y volver a su vida ordinaria y agotadora. Podía liberarse de la sangre, las armas, los trajes oscuros, y la sombra constante de la violencia. Clara miró esos ojos grises y fríos. Vio la brutalidad allí, la capacidad absoluta para la destrucción, pero también vio la forma en que él la miraba. No la miraba como si estuviera rota. No la miraba como una sirvienta desechable. La miraba como a una fuerza de la naturaleza, igual a él. Ella extendió la mano, con los dedos temblorosos rozando la fina lana de la solapa de su traje.
No me gustan los autos negros, susurró Clara, apretando levemente el agarre en su chaqueta. Y no trabajo fines de semana. Una sonrisa lenta y oscura se dibujó en el rostro de Roman, transformando por completo su semblante. Levantó la mano, con su palma grande y llena de cicatrices envolviendo el costado de su cuello, con el pulgar descansando pesadamente sobre su pulso acelerado. Lo que tú quieras, ruiseñor, murmuró, inclinándose para presionar sus labios contra la frente de ella. No fue un beso de sumisión. Fue un sello. Una promesa aterradora e irrompible. Clara dejó caer el portapapeles. Golpeó la alfombra con un ruido sordo. No miró atrás mientras salían juntos de la habitación. Vaya, hablando de un romance de alto riesgo. Clara finalmente dejó de huir y abrazó el mundo oscuro y peligroso de Roman Moretti. ¿A quién más le encantó ese momento final? Si este drama médico de mafia, crudo e intenso, te mantuvo al borde del asiento, tienes que darle like ahora mismo. No olvides compartir este vídeo con tus amigos que aman a un alfa despiadado y protector, y a una protagonista fuerte que se sabe defender sola. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima historia de romance oscuro. Déjanos un comentario abajo, ¿tú te habrías subido al auto?